mi nombre es Clavel Medina de Clínica Quirúrgica del ciclo 2023A y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre la cicatrización patológica. La cicatrización de heridas es un proceso complejo y dinámico, acompañado de un sinnúmero de eventos celulares que deben estar estrechamente coordinados para reparar el tejido de forma eficaz. Es importante conocer estos procesos ya que como médicos debemos evaluar qué se está llevando a cabo de la manera correcta y así detectar alguna anomalía en la que podamos intervenir a tiempo. Vamos a empezar recapitulando un poco sobre el proceso de cicatrización, ya que antes de conocer la patología tenemos que dejar en claro el proceso normal. Este proceso lo dividiremos en 4 fases: hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación. La cicatrización de heridas empieza con el proceso de hemostasia. Y ahorita se preguntarán, ¿por qué hay una estrella en una plaqueta? Esto se debe a que en esta fase las plaquetas son las estrellas del show. Serán las primeras en responder formando un coágulo para prevenir la pérdida de sangre y una matriz de fibrina preliminar se formará. Todo esto para asegurar que la inflamación, segunda fase, libere los escombros y prevenir una infección, dando pie a un influjo de neutrófilos, el cual es llamado gracias a la liberación de histamina de los mastocitos. Poco después aparecen los monocitos y se diferencian a macrófagos tisulares, para terminar de limpiar los escombros celulares y los neutrófilos. En la fase proliferativa, tercera fase, queratinocitos migrarán para cerrar los bordes de la herida. Empieza el proceso de angiogénesis y nuevos fibroblastos reemplazan el coágulo de fibrina inicial con tejido de granulación. Los macrófagos y linfocitos T reguladores también son indispensables para esta fase de cicatrización. Finalmente, la matriz es remodelada a fondo por los fibroblastos. Los vasos sanguíneos involucionan y los miofibroblastos causan la contracción final. Cabe mencionar que este proceso no es tan sencillo como puede sonar, y es por eso que puede llegar a durar hasta semanas, incluso meses. Y todas las células mencionadas anteriormente, en conjunto con muchas otras más, tienen que trabajar de manera coordinada para lograrlo. Aquí en esta imagen damos pie a un poco a lo que les estoy diciendo. Estamos viendo que la inflamación puede llegar a durar horas, pero a la fase de remodelación puede llegar a durar semanas, incluso meses, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí se representa un poco más a fondo lo que comenté hace un momento. Esta imagen trata de plasmar una cronología de todos los pasos y procesos que suceden y el tiempo en el que suceden. Cabe destacar y recordar que cada paciente es diferente. Por lo tanto, estos tiempos pueden variar de persona a persona y no se deben tomar como una verdad absoluta. De la imagen se puede destacar que el proceso de coagulación sucede alrededor de máximo los primeros 10 minutos desde la herida y denota cómo va avanzando cada una de las fases, tomando por ejemplo la fase inflamatoria, que puede iniciar desde las primeras horas hasta semanas después del evento. Sin embargo, eso no quiere decir que no se lleven a cabo otros procesos al mismo tiempo que esta. Como se puede observar, la contracción se encuentra dentro del mismo rango de tiempo, pasando como un proceso paralelo. Otra cosa importante de resaltar es que la remodelación puede llegar a durar mucho, incluso años, aunque a simple vista pueda parecer que ya haya terminado. En ocasiones, como veremos más adelante, las cicatrices patológicas pueden llegar a manifestarse hasta semanas después de la herida inicial. Ahora veremos un poco de los factores que afectan el proceso de cicatrización. Vamos a empezar con la edad avanzada. La mayoría de los cirujanos cree que el envejecimiento produce cambios fisiológicos intrínsecos que dan como resultado una cicatrización de herida retrasada o dañada. Para sustentar esta creencia se han hecho estudios de pacientes quirúrgicos hospitalizados que muestran una correlación directa entre la edad avanzada y malos resultados en la cicatrización de las heridas, como descisencia y hernia incisional, los cuales serán abordados un poco más adelante. El aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares
enfermedades metabólicas como lo son la diabetes y la desnutrición y el cáncer, así como uso generalizado de medicamentos que perjudican la cicatrización de heridas, pueden contribuir a mayor incidencia de problemas para la cicatrización de heridas en los ancianos. Ahora tomaremos el otro punto, que es la hipoxia, la anemia y la hipoperfusión. La hipoxia nos representa una baja tensión del oxígeno, la cual tiene un efecto profundamente perjudicial en todos los aspectos de la cicatrización de las heridas. La fibroplasia, aunque estimulada inicialmente por el entorno de la herida hipóxica, se ve afectada significativamente por la hipoxia local. Ahora hablando un poco de la hipoperfusión. Los principales factores que afectan el suministro local de oxígeno incluyen la hipoperfusión, ya sea por razones sistémicas, volumen bajo o insuficiencia cardíaca, o por causas locales. El nivel de vasoconstricción del lecho capilar subcutáneo responde de manera intensa al estado de los fluidos, la temperatura y el tono simpático hiperactivo, que a menudo es inducido por el dolor postoperatorio. La corrección de estos factores puede tener una influencia notable en los resultados de la herida, particularmente en la disminución de las tasas de infección. Para referirnos un poco a la anemia, tenemos que la anemia profunda con menos de 15% de hematócritos puede interferir en la cicatrización de las heridas, mientras tanto que las anemias ferropénicas no influyen de manera tan sustancial como las anemias profundas. Para continuar con los esteroides y medicamentos, tenemos que las dosis altas o el uso crónico de glucocorticoides reducen la síntesis de colágeno y la resistencia de la herida. El efecto principal de los esteroides es inhibir la fase inflamatoria de la cicatrización de la herida. Cuanto más fuerte sea el efecto antiinflamatorio del compuesto esteroide utilizado, mayor será el efecto inhibitorio sobre la cicatrización de las heridas, así que con esto hay que tener mucho cuidado. Además de su efecto sobre la síntesis de colágeno, los esteroides también inhiben la epitelización y la contracción y contribuyen a aumentar las tasas de infección de la herida independientemente del momento de la administración. Todos los fármacos antimetabolitos quimioterapéuticos afectan adversamente la cicatrización de heridas al inhibir la proliferación celular temprana, la síntesis de ADN y proteínas de la herida, al atenuar la fase inflamatoria, al disminuir el depósito de fibrina y al retrasar la contracción de la herida, todos los cuales son procesos críticos para una cicatrización exitosa. Vamos a continuar con los trastornos metabólicos, resaltando la diabetes mellitus, que es el problema más conocido de los trastornos metabólicos, que contribuyen a aumentar las tasas de infección y fracaso de las cicatrizaciones de heridas. La diabetes no controlada produce inflamación reducida, angiogénesis y síntesis de colágeno. Esto acompañado de muchos otros factores que intervienen en el proceso de la cicatrización. La uremia también se ha asociado con la cicatrización alterada de heridas y perjudica las defensas contra la infección. El siguiente punto es la nutrición. La importancia de la nutrición en la recuperación de una lesión traumática o quirúrgica ha sido reconocida por los clínicos desde la época de Hipócrates. Aunque todavía no se comprende del todo la interacción completa entre nutrición y cicatrización de heridas, se están realizando esfuerzos para desarrollar intervenciones nutricionales específicas de la herida e instituir el uso farmacológico de nutrientes individuales como moduladores de los resultados de la herida. Para terminar con los factores que afectan este proceso, tenemos a las infecciones. Las infecciones de heridas continúan representando un importante problema médico, tanto en términos de cómo afectan el resultado de los procedimientos quirúrgicos denominadas infecciones del sitio quirúrgico o surgical site infections, tema el cual se verá explicado a fondo por otra compañera más adelante, como por su impacto en la duración de la estadía en el hospital y los costos médicos. Muchas operaciones quirúrgicas exitosas fracasan por el desarrollo de infecciones de la herida. Ahora sí, entraremos a lo que se conoce como cicatrices patológicas, las cuales son muy importantes para la clínica
ya que presentan un desafío que vemos cada día aún más. Para comenzar, hablaremos de los defectos de la cicatrización. Estos incluyen principalmente, como podemos observar en las imágenes, a los granulomas piógenos, las cicatrices deformantes, hipertróficas y queloides. Un granuloma piógeno se puede definir como un montículo de tejidos parecidos al de la granulación que mide entre 3 a 20 milímetros de diámetro. Este puede formarse alrededor de una sutura, aunque regularmente suele desarrollarse debajo de un apósito que se mantiene húmedo por largo tiempo. Para tratarlo, podemos usar un tratamiento quirúrgico por medio de decisión local conservadora, pero si es un granuloma muy pequeño expuesto al aire se va a secar muy pronto y pues los grandes los vamos a tratar como ya les dije, deben ser raspados y lavados con la piel bajo anestesia local y van a ser cubiertos con un injerto de piel del grosor parcial. Y en la foto pues podemos observar un poco de este tipo de falla, este granuloma que tenemos en el dedo de la mano. Otra alternativa del tratamiento es la criocirugía. Para continuar, tenemos la cicatriz deformante, también llamada cicatriz retráctil. Esta cicatrización fibrosa y extensa de los tejidos blandos que cubren las articulaciones o que está cercana a los orificios naturales puede limitar los movimientos e incluso producir fijación permanente. Esto es una remodelación de las heridas que han tenido pérdida extensa de sustancia o en las quemaduras profundas con destrucción de la dermis en todo su grosor. Distorsiona la forma y el tamaño de la piel, lo cual ocasiona incapacidad física y consecuencias estéticas. Los sitios más frecuentes en los que se puede llegar a presentar esto serían la cara anterior del tórax y del cuello, la palma de la mano, las articulaciones en general, los párpados y los carrillos. Este requiere manejo especializado que consiste en la resección inmediata de la quemadura y una combinación de injertos de piel o sustitutos de la misma que el cirujano reconstructivo aplica antes de que se inicie la contracción de la herida. Es decir, que para tratar estas heridas hay que actuar de forma oportuna y rápida antes de que pueda haber un daño irreversible o difícil de arreglar. Una cicatriz queloide. Su nombre se deriva del griego kelis, que significa mancha, y eidos, que significa aspecto. Su superficie es verrucosa, lisa y brillante. Estas distorsionan sin invadir las estructuras normales. Como unas características podemos notar que surgen entre 3 a 12 meses después de la herida. Estas no van a respetar los límites de la herida y van a acompañarse de una sensación de quemazón, prurito, dolor e hiperestesia. Vamos a tener una predominancia epidemiológica en jóvenes de descendencia africana, asiática e hispánica. Los sitios en los que mayor podríamos encontrar un queloide serían las orejas, el pecho, los hombros, la espalda, el cuello posterior, mejillas y rodillas. A partir de experimentos controlados, se ha sugerido que la señal que genera el depósito exagerado de colágeno se origina en las porciones profundas de la dermis y que las lesiones de la epidermis o de los tejidos dérmicos superficiales, así como la de tejido subcutáneo subyacente, no estimulan la síntesis de colágeno en la misma magnitud. Estas cicatrices tienen un mecanismo que no ha estado descrito todavía, pero podemos notar en ellas una mayor proporción del colágeno de tipo 1. Entre los síntomas que ya les mencioné, destaca la sensación de prurito, la cual en ocasiones ha sido dejada de lado como no muy relevante. Sin embargo, puede llegar al punto de afectar en la calidad de vida de las personas con cicatrices queloides, y gracias a ello se han elaborado estudios dedicados al tratamiento de la comezón en cicatrices queloides, de los cuales se pueden descartar los corticosteroides y la toxina botulínica A. También como tratamiento en general del queloide podemos considerar una resección quirúrgica, unas inyecciones de triamcinolona o
medicamentos antimetabolitos. Las hermanas, por decirlo de una manera, de las cicatrices queloides son las cicatrices hipertróficas. Estas van a aparecer alrededor de un mes después de la herida. Pueden crecer alrededor de 6 meses o incluso más tiempo. Estas sí van a respetar los límites de la herida original. Tienen una mayor incidencia para personas entre 10 y 30 años, así como embarazadas y adolescentes. El riesgo de una cicatriz hipertrófica aumenta independientemente del sitio, la edad y la raza. Estas raramente se elevan más de 4 milímetros por encima del nivel de la piel y permanecen dentro de los límites de la herida, como ya se los mencioné. Por lo general ocurren en áreas de tensión y en superficies flexoras que tienden a estar en ángulo recto con respecto a articulaciones o verrugas de la piel. Las lesiones son inicialmente eritematosas, elevadas y, con el tiempo, pueden convertirse en cicatrices pálidas y más planas. Estas se pueden provocar o pueden surgir por una aproximación inadecuada de bordes quirúrgicos o por suturas bajo tensión. En estas vamos a destacar que puede haber alguna medida de prevención, que sería una compresión elástica mayor a los 25 milímetros de mercurio. Esta puede reducir la hiperemia y el edema y pues ayudarnos un poco a evitar esto. Ok. Aquí les voy a presentar esta pequeña tabla en la que vamos a resumir, porque justo como les acabo de decir, pueden parecer como hermanas, por decirlo de cierta manera, las cicatrices queloides y las hipertróficas, e incluso hay gente que las llega a confundir. Entonces siento que esta es una buena forma de sintetizar las diferencias entre una cicatriz queloide y una hipertrófica, notando que la cicatriz hipertrófica es más frecuente que la queloide. No tiene un sitio predilecto, en cambio la queloide sí tiene establecidos o más establecidos sitios predilectos. Las queloides van a tener más colágeno tipo 1, en cambio las hipertróficas van a tener colágeno tipo 3. Y las cicatrices queloides pueden aparecer hasta años después de la lesión original. En cambio las hipertróficas pues sí tienen un poco de tiempo más restringido. La histología la vamos a dejar para una diapositiva más adelante, que se las puedo explicar un poco mejor. Otra característica de los queloides que podemos resaltar es la frecuente hiperpigmentación de los mismos. Y cabe destacar que las cicatrices hipertróficas pueden ser autorresolutivas en ocasiones en aproximadamente los 12 meses después de su aparición. Ok. Histológicamente, tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides muestran un aumento de grosor en la epidermis con una ausencia de crestas. Y también hay una cantidad grande de colágeno y depósito de glucoproteínas. La piel normal tiene distintos haces de colágeno, en su mayoría paralelos a la superficie epitelial, con conexiones aleatorias entre los haces por finas hebras fibrilares de colágeno. En las cicatrices hipertróficas, los haces de este colágeno son más planos y aleatorios, y las fibras están en un patrón ondulado. En los queloides, los haces de colágeno son virtualmente inexistentes, y las fibras están conectadas al azar en hojas sueltas con una orientación aleatoria respecto al epitelio. Las fibras de colágeno son más grandes y más gruesas, y los miofibroblastos generalmente están ausentes. En los queloides, además del colágeno, hay un aumento de la deposición de fibronectina, glucosaminoglicanos, sulfato de condroitina y proteoglicanos, pero el elástico y la decorina se encuentran reducidos. Acabamos de hablar un poco sobre los defectos en la cicatrización de las heridas, pero por el otro extremo se encuentran las heridas que ni siquiera pueden terminar de cicatrizar. Se denomina herida crónica abierta a las lesiones que no cicatrizan en el tiempo normal, y aunque parece un tanto arbitrario, el hecho señala que algo impide que el proceso normal se realice y denota que existe el potencial de cicatrización, de modo que está por algún tiempo bloqueado.
A continuación, veremos un poco más sobre estas heridas. En la práctica quirúrgica encontraremos principalmente estas fallas en la cicatrización. Tenemos dehiscencia, ulceración y fístula. La dehiscencia o separación espontánea de los bordes de una herida tiene como origen causas locales o cercanas a la lesión. Entre ellas podemos ver una multiplicación bacteriana, puede ser una reacción a cuerpos extraños, errores en manejo quirúrgico, mala aproximación de planos anatómicos o también una sutura de tejidos desvitalizados o necrosados y la presencia de tejidos tumorales, entre muchos otros. Todos estos factores se pueden prevenir o son susceptibles de corrección. Es importantísimo identificarlos y conocer los mecanismos normales. Por eso aquí tenemos en la diapositiva muy resaltada la palabra prevención, porque si conocemos estos mecanismos o somos un poco más observadores y tratamos de correlacionar, podemos llegar a prevenir que se formen estas heridas crónicas, estas dehiscencias, y pues podemos ayudar a que nuestro paciente tenga una recuperación mejor. Luego tenemos la ulceración, que es una lesión que no forma epitelio que la cubra y aísle del medio externo. Su causa es diversa y en ella pueden intervenir uno o varios factores que bloquean la cicatrización normal de las heridas. También se observa con frecuencia la formación de úlceras por decúbito en las zonas de presión constante en el dorso de los pacientes obligados a inmovilidad prolongada, por lo general porque sufren padecimientos neurológicos, metabólicos o degenerativos. Pero estas tienen diversas causas y la más común sería la obstrucción parcial de circulación arterial o venosa. Las causas pueden ser diversas, como ya les acabo de decir, y abarcan desde la agresión externa repetida hasta la infección o presencia del tejido tumoral. Entonces, aquí en las úlceras tenemos muchísimas causas que nos la pueden dar y pues lo importante será tratarlas conforme su causa nos lo indique y su ubicación también. Y por último, tenemos las fístulas. Podemos definir una fístula como un trayecto normal que comunica tejido incompletamente cicatrizado con otro órgano o estructura que se desvía del camino ordinario. Este es otro error de cicatrización descrito desde la antigüedad. En latín, la palabra significa tubo. Por la fístula puede salir al exterior un líquido que puede ser orina, bilis, material purulento, material fecal u otra sustancia. Sus consecuencias y manejo pueden resultar complejos, dependiendo de los órganos que sean afectados, pues en esto también vamos a tener que ser muy observadores. Por mi parte sería todo. Espero les haya quedado esta información un poco más clara y agradezco su atención. Gracias.